Ayer estaba recordando de los jóvenes cuando hicimos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Cuánto la promesa del Espíritu Santo es tan vigente, amén, cuando la palabra de Dios realmente se hace tan clara y tan vigente, ¿no? Porque estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y dice realmente eso es al que quiere, ¿no? Porque muchos dudan y todo eso, entonces, y los jóvenes tienen hambre, y cuando me sorprende que cuando comencé a orar, ven cómo fueron llenados esos jóvenes con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, ¿no? Había 2 jóvenes que fueron tan fuertes bautizados, que hasta que yo me vine seguían hablando en lenguas. Fuimos a la fogata y ellos seguían hablando en lenguas, o sea, te hablaban normal, pero no podían hablar español, te hablaban en lenguas. Wow, son cosas tremendas que Dios, ¿me entiende? Sigue haciendo, la palabra es fiel, sus bendiciones son sí, amén, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros ahora, siervos, tenemos que aprender a caminar bajo lo que la palabra de Dios nos dice, amén. ¿Cuántos estuvieron la anterior, o cuántos oyeron el mensaje de la anterior semana? ¿Cuántos no lo oyeron? No, yo creo que hay algunos nuevos, pero si no has oído, yo te animo a que puedas oír la prédica de la anterior semana, porque justamente estoy predicando sobre la bendición de Dios, amén. Y si tú no has oído, tal vez no vas a llegar a entender completamente lo que voy a predicar, pero voy a repasar un poquito para que podamos estar en la misma página, amén. En Efesios 1:3 nos habla, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces hemos hablado la anterior semana que Dios, el Espíritu Santo, nos ha bendecido ya en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente podemos decir, soy un hombre, una mujer bendecida? Amén. ¿Cuántos son hombres y mujeres bendecidos en este lugar? Amén. Pero muchas veces somos bendecidos, pero no vemos lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas, de quiénes somos y lo que podemos tener. ¿Por qué no se manifiesta en mi vida si dice la palabra que soy bendecido? ¿No? ¿Por qué no se manifiesta esa bendición en nuestra vida? ¿No? Ahora he hablado justamente que Dios se mueve a través de 2 cosas, ¿no? Y Dios quiere hacer siempre milagros y también la bendición de Dios, ¿no? Hemos hablado que justamente los milagros que Dios hace, ¿cuántos han recibido milagros de Dios? ¿No? Yo creo que Dios, ¿me entiendes? Sigue haciendo milagros el día de hoy, ¿me entiendes? Él cuando tú tienes una necesidad y clamas, Dios siempre va a estar ahí para sacarte de esa necesidad, para sacarte de ese problema donde tú estás. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué dice la palabra? Nos ama. Amén. Él como Padre no va a dejar que suceda ese problema o que pases hambre y todo eso, sino que Él siempre va a manifestarse con milagros. Amén. Pero también hemos hablado, hermanos, que sí es bueno que Dios se manifieste con milagros en tu vida, pero también tenemos que saber que no es la primera forma que Dios escoge para bendecirte, los milagros. Y uno puede decir, ¿por qué, pastor? Porque tienes que entender, para que haya un milagro, tiene que haber una crisis. Amén. Porque mientras no haya una crisis, no va a haber un milagro. Entonces muchas veces, yo en todos estos años, cuando he estado pastoreando la otra iglesia y todo eso, muchas veces vemos que muchos viven milagro tras milagro y tras milagro, ¿no? Les falta algo y Dios viene y le hace el milagro. Pasa una cosa, viene Dios y hace el milagro. Pasa una cosa, otra cosa, viene Dios y hace el milagro. Entonces muchos dicen, gloria a Dios, siempre cuando tengo un problema, Dios se manifiesta y Dios hace el milagro en mi vida. Y uno lo puede decir, wow, qué gloria a Dios, amén, Dios siempre viene por vos, siempre te saca del agujero, siempre, ¿no? Pero no es la primera elección que Dios quiere que vivamos, porque si yo estoy viviendo de milagro en milagro, quiere decir que estoy viviendo ¿de qué? De crisis en crisis. ¿Me entiende? Y nosotros como hijos de Dios no podemos vivir de crisis en crisis. ¿No? ¿Por qué?
Porque dice la palabra de Dios que cuando tú entras a la bendición de Dios, cuando tú sabes realmente, cuando entres a ese nivel que tú sabes que eres un hijo bendecido, la bendición de Dios va a ser la que evite las crisis. Amén. Cuando tú sabes quién eres, ¿me entiendes? Y tú haces las cosas que tienes que hacer, ¿me entiendes? Tú vas a comenzar a caminar y las crisis ya no van a venir. He dado el ejemplo, ¿me entiendes? Cuando yo he aceptado al Señor, mis primeros años, Dios vino milagrosamente, me hizo milagros. Me hizo aparecer dinero, me sacó de tantos milagros que hizo, porque a un principio Dios hace milagros para atraer tu atención, para decirte: yo soy tu Dios, acá estoy. ¿Me entiendes? Entonces cuando se manifiesta eso en nuestra vida, decir: wow, gloria a Dios, ¿no? Pero cuando yo entendí, mis primeros años creciendo en el Señor, cuando yo entendí que hay una forma mejor de vivir, es vivir bajo la completa bendición de Dios, entonces decidí pasar de milagro en milagro a entrar y caminar en la completa bendición de Dios. ¿No? Entonces cuando logramos entrar a ese nivel, ya pasaron las crisis. Ya no tenía crisis de una cosa que me faltaba otra cosa. No, en la bendición Dios comenzó a cumplir y a proveerme todo lo que yo necesitaba para que ya no tenga crisis. ¿No? Entonces ahora tú tienes que entender, hermanos, que cuando Dios dice: tú ya eres bendecido sobre toda bendición. ¿Ok? Su palabra no dice que te voy a bendecir y si haces esto te voy a bendecir. No, dice: tú ya eres bendecido sobre toda bendición. El Señor nunca va a quitar la bendición de tu vida. El enemigo tampoco puede quitarte la bendición de Dios. El único que puede parar la bendición de Dios, ¿quién es? Yo. Ahí es donde nosotros, y donde lo que quiero llevar al pueblo, hermanos, es para tomar la responsabilidad como hijos de Dios y ver qué está pasando, porque su palabra es fiel, es verdadera, dice que yo soy bendecido, pero si realmente no está fluyendo la bendición como dice su palabra de Dios, no es culpa de Dios, sino es algo que yo tengo que hacer para que esa bendición se manifieste en mi vida. Amén. La bendición de Dios está acá, ya está ahí. Mi responsabilidad es comenzar a creer lo que dice la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios para que esa bendición comience a manifestarse en mi vida. Porque la palabra dice de Dios, habla muy claro, dice: el que tiene oídos, ¿qué dice? Oiga, ¿oiga qué? Oiga el internet, oiga el iPad, oiga el Facebook, oiga lo que dice el mundo, oiga lo que dice tu vecino, tu esposo, tu esposa. No, ¿qué dice? Oiga, ¿qué? La palabra de Dios. Porque el asunto de nosotros, somos buenos para oír, pero somos malos para hacer. Oh, pastor, qué buen mensaje. La anterior semana me dijeron, se acercaron varios: qué mensaje, pastor, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahora hazlo. Ay, ahí está el detalle, ¿no? Yo puedo salir: gloria a Dios, qué buen mensaje, pero llego allá al frente al cafecito y se me olvidó el mensaje. No, ya el lunes, martes se te olvidó y no estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a seguir viviendo igual. Y eso es lo que le encanta el enemigo, que vivamos igual. Dios nos ha cambiado a nosotros como hijos de Dios, que somos hijos bendecidos. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo te hablo? ¿Por qué tengo esta pasión para hablarte de esto? Porque yo lo he experimentado con mi familia todos estos años de cuando yo he aceptado a Cristo. Hermanos, he vivido realmente en la bendición de Dios. ¿Me entienden? Desde que yo he entrado a eso no me he preocupado que de comer, que de vestirme, que si estoy enfermo. No. Porque la bendición solamente pensamos: oh, es lo económico. No. La bendición abarca todas las áreas de tu vida. La salud, la economía, ¿me entiendes? Todo, tu bienestar, todo en realidad es la bendición de Dios. Entonces yo te predico de algo que vivo. Todos los años, hermanos, nunca me ha faltado
qué comer. ¿Me entiende? Yo ya tengo, como he hablado la anterior semana, una sola vez he llegado al hospital. ¿Cuántos han oído el testimonio? ¿No? Y he llegado al hospital. ¿Por qué he llegado al hospital? ¿Por qué? No, en mis primeros años de cristiano, y lo voy a dar rapidito, me compré una casita, mi primera casita, una bendición de Dios, y con mi esposa voy a hacer mi cumpleaños en la casita, arreglarla, y voy a invitar a mis amigos para mostrar mi casita feliz, pero no tenía tiempo porque había que pintar y hacer cositas. Entonces voy a llamar a mi trabajo y les voy a decir que estoy enfermo. No, y en mi trabajo medio que querían la prueba, fui al doctor y dije, ay, me siento medio mal y que necesito unos 3 días de baja. Uy, y la mentira más grande, ¿no? Conociendo del Señor, ¿no? Entonces cuando el doctor viene, me revisa y me pone sus aparatitos para checar mi corazón, y estaba ahí cuando oigo una sirena de una ambulancia. Yo digo, ¿para quién será? Y cuando entran dos paramédicos al cuarto y me dicen, usted está mal, tenemos que llevarlo al hospital ahora. Casi me da infarto ahí mismo. ¿Me entienden? Yo abrí las puertas, ¿me entiende? Y lamentablemente tuve que pasar mi cumpleaños, ¿dónde? En el hospital. Pasaron los 3 días y me dijeron, usted está sano, no tiene nada. Y eso, ay, no. ¿No? Pero después de eso, siervo, yo soy, ¿me entiende? Nunca voy al hospital, no, porque sé que vivo bajo la bendición de Dios. Sé que ninguna enfermedad va a tocar mi cuerpo. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que proclamarlo, tú tienes que decirlo, porque dice, por las llagas de Cristo yo ya he sido sanado hace 2000 años. Entonces, ninguna enfermedad va a tocar este cuerpito. No, pero la realidad. Entonces cuando tú entras a vivir lo que dice la palabra de Dios y lo que es la bendición de Dios, tú vas a comenzar a caminar, hermanos, en esa completa bendición. Amén. Tú tienes que ver que solamente el milagro es un suceso extraordinario en un momento específico. Que Dios va a venir porque Él te ama. Él no te va a dejar. Pero no tenemos que acostumbrarnos a vivir de milagro en milagro, en milagro, en milagro. Porque somos hijos bendecidos, tenemos que aprender a entrar en esa bendición que va a evitar, hermanos, todas las crisis en tu vida. Ahora siempre va a haber una crisis que el enemigo quiera meterte, pero si yo sé, siempre voy a salir rápido en victoria. Pero no puedo vivir, hermanos, de milagro en milagro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que yo pueda comenzar a vivir? Bueno, esto voy a hablar justamente las bendiciones que ya tenemos ahora, ¿no? Y la próxima semana está viniendo un invitado especial de Perú. Va a estar acá, no se lo pierdan. El pastor Dani va a estar ministrándonos la otra semana. Pero la próxima semana voy a acabar este mensaje para que podamos identificar qué áreas tengo que hacer para que fluya esa bendición en mi vida. ¿No? Si no está fluyendo, algo no estás haciendo bien, así de sencillo. Entonces ahí viene la responsabilidad de cada uno de nosotros para decir, ok, tengo que corregir esto, y si tú haces esas cosas, te aseguro 100% que tú vas a comenzar a experimentar la bendición de Dios en tu vida. Amén. Tú tienes que entender que las bendiciones de Dios son eternas. Amén. Cuando tú te mueras, nos vamos a ir al cielo. Amén. Pero no quiere que solamente en el cielo nosotros disfrutemos esa bendición que ya nos ha prometido Dios, sino que la disfrutemos ¿dónde? Acá en la tierra. ¿Me entiende? Porque nosotros Dios nos ha puesto acá en esta tierra para que seamos la luz de este mundo, y no solamente la luz, ¿me entiende? En todas las áreas de tu vida, tú tienes que ser la luz de este mundo. Nosotros tenemos que causar la diferencia allá afuera, caracterizarnos que el cristiano tiene que ser diferente en todas las áreas del mundo. Amén. Entonces, para eso se logra, siervo, se va a lograr. Si tú realmente eres un oidor de la palabra y haces lo que dice la palabra de Dios, hay 2 opciones que tú puedes tomar. Si, pastor, eso no es para mí, está bien, no hay problema. Pero si vas a tomar la palabra en serio, hay acciones y cosas, cambios que tú tienes que hacer.
Y a veces es lo que no nos gusta, porque ahora dice la palabra que no es la responsabilidad de Dios, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros para que tú puedas entrar y comenzar a caminar completamente en la bendición de Dios. ¿No? Yo veo hermanos acá que están caminando en esa bendición. ¿No? Pero algunos todavía están tropezando y justamente tenemos que hablarlo y trabajar en esas áreas. En Proverbios 10:22 hemos hablado de que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. ¿Me entiendes? En todas las áreas. Vemos gente que son, podemos decir, bendecidos, o que tienen dinero, todo eso, pero no son felices. Cada vez vemos gente con mucho dinero que se están matando, que están entrando en depresión, que no saben qué hacer. O sea, la riqueza no te da la felicidad. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y no ser feliz. ¿Bien? Hemos hablado justamente, no entiendo, estoy repasando un poco de la anterior semana, hemos hablado que el pueblo de Israel, el propósito de Dios, porque amaba a su pueblo, era sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida en 11 días. ¿Me entiendes? 11. Nada más. El Señor dijo: yo voy a proveer, los saco de acá y los meto acá rapidito. Pero y ellos eran bendecidos. Pero ¿por qué tuvieron que pasar 40 años? ¿No? 40 años justamente por la desobediencia que había en ese pueblo, por la incredulidad que había en ese pueblo. Tuvieron que estar comiendo el maná diariamente. ¿No? ¿Y qué era el maná? Era la comidita para el día. ¿No? Y ellos tenían que confiar que cuando salían de su tienda, de su carpa, de donde vivían, tenían que confiar que salían y ahí estaba la comida. ¿Me entiende? Todos los días. Yo los llevaba a que confíen en eso, porque algunos que decían: wow, ¿qué pasa si mañana no aparece y mañana voy a estar de hambre, o no aparece que me voy a morir de hambre? Él decía: no, si tú agarras más, se te va a podrir. Wow. ¿No? Entonces ellos se acostumbraron a comer de día en día el maná. ¿Te imaginas un pedacito de no sé, como de pan? ¿No? Que tenía todos los alimentos, ¿me entiendes? Para que tú puedas vivir bien. Dios les suplió, ¿me entiendes? Su ropa dice que no se envejecía, dice que sus calzados no se gastaban. O sea, Dios los cuidaba, pero ellos tenían que vivir de día en día comiendo el maná. Muchas veces nosotros estamos así, comiendo de día en día, viviendo de día en día, pasándola de día en día, sin entender que eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivas justamente bendecido. Dice su palabra que tú no te preocupes qué has de comer o qué has de vestir, que no te preocupes. ¿No? Eso muchos lo malinterpretan, dicen: es que Dios ha dicho que no me preocupe, y no me preocupo, ¿y de dónde viene? ¿No? Y a veces dice: no, Dios me ha dicho y Dios va a suplir y Dios lo va a hacer. No funciona así. Tú tienes que hacer tu parte. No, entonces cuando Dios los sacó de Egipto en 40 años, ¿qué sucedió? Los llevó a la tierra prometida y esa generación, la primera generación, todos murieron en el desierto, dice la palabra. ¿Por qué? Por la incredulidad que había en ellos. Entonces cuando entró la primera generación, y hemos hablado la anterior semana, entró la primera generación, ¿y qué dice? Cuando ellos pasaron a la tierra prometida, cuando ellos al día siguiente comieron de la tierra prometida, dice que el maná cesó. O sea, ya no había maná. ¿Pero qué pasó? Yo creo que la mentalidad, te imaginas, 40 años comiendo maná, yo creo que algunos todavía estaban saliendo a querer buscar su maná, ¿no? Pero ahí le dijo Dios bien claro, le dijo: ok, ahora estás en la tierra prometida, pero ahora el trabajo de tus manos yo lo voy a bendecir. O sea, le digo: ahora tú tienes que trabajar en la tierra prometida, amén, y yo voy a bendecirlo. A muchos tal vez no les gustó y muchos se acostumbran a decir: no, yo prefiero solo el maná, ahora tengo que trabajar. No, yo prefiero salir y ya está, y mi maná no importa, aunque viva así toda mi vida, pero no. La palabra de Dios dice: lo que va a bendecir cuando tú pongas tus manos en algo, en un trabajo que hagas, tú tienes que declarar que ese trabajo es de bendición.
Tú como veas, o tú como experimentes, o como vayas a confrontar el trabajo, ¿me entiendes? Va a cambiar la diferencia. ¿Me entiendes? Cuando yo empecé en mi compañía, sabía que era un hombre bendecido y empecé de lo más bajo, 0. ¿No? Y como vi el favor de Dios, que en 5 años he sido manager general de la compañía. Eso solamente ocurre cuando tú sabes que eres un hombre bendecido, ¿no? Pero para eso no es que he entrado a trabajar y me he sentado y no hacía mi trabajo y que Dios pum, pum, pum me promovía. ¡Wow! No, ahí tuve que mostrar quién era, ¿me entiendes? Porque sabía que lo que estaba haciendo, Dios lo iba a bendecir, lo hacía con excelencia. Entonces, donde tú vayas, la gente va a mirar, hermano, cuando tú saben que hay algo especial en vos y tú lo haces, como dice, cuando tú trabajas y lo haces para el Señor, algo va a pasar en tu trabajo. Porque los jefes ven algo especial en ti. Entonces, ellos, ¿me entienden? Me promocionaron muy rápido. ¡Wow! Algo increíble. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender, hermanos, que la bendición es el favor hablado de Dios sobre tu vida. La palabra hablada de Dios sobre tu vida. Lo que dice Dios sobre tu vida. ¿Me entiendes? Una cosa es, sí, soy bendecido, pero cuando tú sabes que tú tienes el favor de Dios en cada área de tu vida, tú vas a comenzar a hacer las cosas diferentes. Vas a comenzar a actuar, ¿me entiendes? Donde tú estás diferentemente, porque tú puedes entrar y decir, yo soy bendecido, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a cambiar, hermanos, es la mentalidad. Vemos que cuando entraron a la tierra prometida, y capítulos antes, cuando Moisés envió a los espías a que fueran a ver el fruto, ¿me entiendes? Ese fruto. Si tú lees la palabra de Dios, dice que la uva tuvieron que traer entre 2 personas esos racimos de uva. Amén. ¿Te imaginas entre 2 personas unas uvas así? ¿No? Y todo lo que daba allá, fluía leche y miel, abundaba, tú sembrabas y daba. ¿No? Pero ¿qué pasó? Esa gente vio, experimentó, pero otra vuelta cayó. Y a veces nos acostumbramos a nosotros, dice, tengo ese, ¿me entiendes? Tú es cuando tú te acostumbras a comer uvitas así chiquititas. Estoy contento con mi uvita. Sin saber que Dios tiene tremendas uvas para vos. ¿No? Entonces la mentalidad, especialmente hermanos como hispanos, tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Por qué lamentablemente nuestros países andan como están? ¿Por qué en nuestros países no puede haber esa prosperidad? ¿Me entiendes? Especialmente empezando desde Centroamérica hasta Sudamérica, es la misma cosa. ¿No? No cambia la mentalidad, porque cuando vas a mi país yo me frustro porque están viendo cómo sacarte cosas. ¿No? Están viendo cómo van a aprovechar de vos. Para ir a hacer un trámite, ¿cómo tienes que hacer? Lo vas a hacer, pero tienes que darme una mordida. ¿No? Todo está acostumbrado así, ¿no? Y a veces nosotros venimos con ese mismo sistema y decir, a ver, voy a venir a las cosas de Dios, a ver, ¿qué me va a dar Dios? A ver, ¿qué es lo que tú me vas a dar? ¿No? No. Servir a Dios es darle a Él sin esperar recibir. Como he hablado para la ofrenda, dale a Dios sin esperar recibir. Las cosas van a cambiar. Amén. Ok, voy a ir avanzando rapidito. Vemos ahí, siervos, como hablé de Josué. Bueno, eso es más o menos lo que hablé la anterior semana. Entonces ahora voy a entrar a lo que es la palabra de ahora. ¿Me entiende? La bendición de Dios no es una cosa, hemos hablado, es el favor de Dios, la palabra de Dios hablada sobre tu vida. Amén. Pero tú tienes que recibirla con fe. Amén. He hablado que en el reino de Dios se manifiestan, es bien claro, todo lo que Dios ha dicho son leyes que ha establecido, son leyes. Hay la ley espiritual y hay la ley natural. Amén.
Son dos leyes. Muchas veces entendemos por qué no sucede esto. Pues tú tienes que saber que todo lo que Dios ha hablado son leyes. Él no va a cambiar su ley de lo que dice, ¿no? Y la ley natural. Entonces, cuando tú entiendes la ley espiritual y con la ley natural la juntas, ¿y la juntas con qué? Con tu fe. No es como tú haces ¿quién les gusta hacer, cómo llaman aquí? Pancitos. En mi país llamamos masitas. No esos panes dulces, ¿no? Muchos, las mamás saben que mezclan esto y mezclan el otro, pero necesitan un ingrediente especial, ¿no ve? Para que ese pan, para eso que salga rico, ¿no ve? ¿Cuántos tienen esos sus ingredientes especiales? Que le da el sabor especial, ¿no? Tú puedes comer un pan que es igualito, pero hay alguien que le descubrió ponerle una cosita para que le dé algo especial a tu pan. Amén. Entonces la fe es eso. Cuando tú mezclas, hermano, agarras la fe espiritual y sabes cuáles son las fe espirituales y cuáles son las fe naturales, y agarras y mezclas con tu fe, te vas a asegurar que eso va a trabajar. Va a trabajar, porque es la palabra de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener la fe. Y la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra ¿de quién? De Dios, ¿no? Ahora tenemos que entender que nosotros, hermanos, tenemos una gran promesa, que somos hijos de quién? De Abraham, dice la palabra, la bendición de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿No? Si no la conoces, ve a la Biblia y busca a Abraham, ve cómo Dios escogió a Abraham para que a través de Abraham sean bendecidas las familias de la tierra, dice, amén. ¿Cuántas familias hay acá? Entonces, si hay una familia acá, tú tienes esa bendición de Abraham, amén. Vemos, hermanos, algo que cuando estaba estudiando esto, veo, ¿cuántos conocen, me entiendes, a judíos? No, en tu país a veces hay judíos, en mi país habían judíos. ¿Por qué vemos que los judíos, ¿no? Son el pueblo escogido de Dios? Pero tú alguna vez has visto un judío pobre. ¿Por qué? Porque ellos creen en la promesa que dice la palabra de Dios, y pese a que no tienen a su Salvador, a Jesucristo, pero ellos creen en esa promesa. Amén. Tú todo judío que veas no vas a ver un judío pobre. ¿Por qué? Porque ellos agarran, dice, esa es la promesa que yo tengo de mi padre Abraham, que yo soy un hijo bendecido, y ellos son prosperados, ¿no? Es increíble. En mi país yo veía, había muchas veces en las calles ven, hay tiendas deciden vender todo junto, no telas, por ejemplo, para hacer cosas. Y ahí había 2 tiendas de judíos y las demás eran tiendas del mundo, ¿no? De gente normal. Pero yo veía que esos, nunca se cesaba esa tienda. Con el tiempo comenzó a cesarse una, comenzó a cesarse otra, comenzó a cesarse la otra, ¿verdad? Y las 2 tiendas quedaron en todo el barrio de los judíos. Yo no entendía esas veces, yo decía, ¿qué hacen estos judíos? Y uno pensaba, estos judíos son tacaños y todo. No entendía, pero realmente son esto, tienen la cabeza, tienen la inteligencia y saben que son bendecidos, ¿no? Ahora, cuando yo regresé a mi país la última vez, vi la tienda del judío, sigue ahí. Yo creo que han heredado sus hijos y cosas, pero esa es la realidad. Entonces tú puedes ver, hermanos, los judíos. Si tú estudias lo que es Israel, esa nación ha sido fundada hace 70 años. Pero ¿quién puede tocar a Israel? ¿Por qué no pueden tocar a Israel? Porque son el pueblo escogido de Dios. Y uno dice, pero pastor, yo no tengo nada que ver, yo no soy judío. Estás equivocado, porque dice que nosotros hemos sido injertados. Si tú no la agarras, tú eres injertado a esa generación de judíos. Entonces tú tendrías que fluir bajo la misma bendición que fluyen ellos. ¿Me entiendes? He visto documentales que yo me quedo asombrado. Si tú vas a Israel, hermanos, es desierto. Pero producen, ¿qué? El alimento grande, ¿no? Todo grande. En un desierto
que de todas partes del mundo están yendo a ver qué están haciendo en lugares que tienen tierra fértil, que no pueden producir eso. Tecnología, la tecnología más avanzada, el ejército más avanzado, puro enemigos alrededor de él y nadie se atreve a tocar a Israel. Si tú entiendes quién eres, tus enemigos alrededor tuyo, nadie va a tocar tu vida, porque cuando tú sepas quién eres en Cristo Jesús, el enemigo no tiene autoridad ni potestad sobre nosotros. ¿Me entiendes? ¿Por qué ese pueblo vive así? Y nosotros teniendo las mismas promesas, sobre todo teniendo a nuestro Salvador, que Él ha dicho que los voy a bendecir sobre toda bendición. ¿Por qué no fluye esa bendición en nosotros? That's the truth. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no aplicamos los principios de Dios que ha puesto en nuestra vida? Amén. Vemos en Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice acá: y serán benditas en todas las familias de la tierra. Aleluya. Men, si tú dices gloria a Dios, yo soy bendito bajo esa promesa. Hello. Tú tienes que creerlo, que tú, esta familia de la tierra, yo soy bendecido. Amén. Entonces vemos acá cuando Abraham tomó, dice Abraham, por fe él fue justificado. Abraham no era un hombre perfecto. ¿Cuántos conocen la vida de Abraham? ¿Me entiendes? No era un hombre perfecto. Cometió errores. ¿Cuántos aquí son perfectos? ¿Cuántos cometen errores? No, día tras día cometemos errores, pero la gloria a Dios que nosotros hemos sido justificados. Amén. Gloria a Dios. Entonces tú eres justificado como Abraham fue justificado. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Dice que Abraham salió con Lot, su sobrino, porque él tenía una palabra, justamente de que a través de él, de su descendencia, iba a venir la bendición. Pero ¿qué pasó? Él no tenía hijos. No, su mujer era estéril. Entonces, Dios, ¿de dónde voy a sacar? No, mi esposa ya no da. ¿No? Y es estéril. Cada vez se está poniendo más viejita. ¿No? Él estaba pensando naturalmente. No estaba viendo quién era Dios. Entonces, ¿por qué llevó a Lot? Porque él mismo pensó que él era su sobrino y que tal vez a través de él le iba a dar la herencia, lo que prometía. Pero se lo llevó a Lot. ¿Me entiende? Pero ¿qué sucedió? ¿Me entiende? Porque Abraham era un hombre bendecido, automáticamente su sobrino comenzó a ser bendecido. Entonces llegó en un momento, Abraham era un hombre rico en todas las áreas. ¿Me entiende? Entonces su sobrino Lot fue igual bendecido. Entonces que ya dice que ya estaban comenzando a haber chispazos entre los siervos de él. Entonces Abraham le dijo: no es bueno que haya problema entre nosotros. Mira, Lot, te amo, lo que tú quieras, pero tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos. ¿No? Entonces él que dijo: mira, para que no pienses que yo soy injusto o algo, ve toda esta tierra, escoge lo que tú quieras. Le dio a escoger a Lot. ¿Y el Lot qué escogió? Él escogió la tierra fértil. Porque él miró allá desierto, debió decir: oh, pero allá está todo verde, allá está nice, wow. No, sorry Abraham, yo me voy allá porque ahí van a tener alimento mis vaquitas, mis ovejitas, todo. Yo me voy allá porque esa tierra está preciosa, ¿no? Y se fue Lot ahí.
Ahora, ¿qué sucedió después que Lot se fue? ¿Me entiendes? Nosotros tienes que entender que la palabra de Dios, cuando tú eres un hombre bendecido, el propósito es para que tú seas bendición ¿a quién? A otros. ¿Me entiendes? Porque si no entendemos y cuando solamente tú diles, ok Señor, yo quiero ser bendecido. No, y para mí es todo para mí, nunca va a fluir la bendición de Dios. ¿Me entiendes? Porque hay muchos también que nos acomodamos, llegamos y decir, bueno, tengo mi trabajito, tengo mi carrito, o tengo mi casita, mi departamentito, gano bien, puedo ahorrar tantito, tengo ahí mis savings. I am blessed. Estoy bendecido. ¿Me entiendes? Muchos podemos llegar ahí y decir, oh, estoy bendecido, no necesito nada. El pastor ha dicho, no tengo necesidad, no tengo nada, tengo ahí, ya. Pero ¿sabes qué sucede? Estás actuando, y no quiero que se me resientan, estamos actuando con un corazón a veces egoísta. Porque cuando Dios quiere bendecir tu vida, hermanos, es para que cuando Dios bendiga en todas las áreas, tú puedas ser de bendición, ¿no? Porque cuando tú tienes esa motivación y ese corazón de decirle, Señor, dice tu palabra, y si tú me vas a bendecir porque lo dice, es para que yo pueda ser de bendición a otros. Porque Dios quiere usar al hombre para que la bendición de él pueda fluir a otros, pueda fluir a la iglesia, pueda fluir a donde haya necesidad. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito. Pero si tú te acomodas y dices, I'm fine, estoy ok, vas a vivir bien con todo eso, es ok. Pero de ahí no vas a pasar. Porque Dios quiere que de lo que fluya pueda ser bendición a otros. Por eso Abraham, si tú ves la historia de Abraham, era el hombre más rico ahí. ¿No? Los judíos son ricos. Pero llegamos a los cristianos. ¿Qué pasó? Porque muchas veces la religión nos ha llevado a eso. ¿No? Que cuando servimos a Cristo, tenemos que ser pobrecitos y que tenemos que mostrar y que tenemos que ser humildes. Sí, hay que ser humildes. Tú puedes ser humilde de corazón y ser de bendición a multitudes. ¿Me entiendes? Pero muchas veces venimos que para servir a Cristo tenemos que ser pobres y así, y eso es lo que le agrada a Cristo. Ese es el error número 1, porque ¿cómo vamos a expandir el reino de Dios? Por ejemplo, esta iglesia es bien criticada. Siempre ha sido criticada. ¿Me entiende? Esa iglesia es de ricos. Hay que hablan solo de la prosperidad. Que esto, que el otro. No. ¿Y quién habla? Las iglesias pequeñas. Son las que más palo le dan acá. Pero ellos no entienden, hermanos, que lo que hace esta iglesia, el impacto que tiene a toda la comunidad es inmensa. Eso no ven, eso no te hablan, eso no te dicen, ¿no? Ellos no te dicen cuán impacto están haciendo en ayuda en tantas áreas que esta iglesia puede ayudar porque tiene el dinero para poder ayudar. Eso tendría que ser el propósito de todas las iglesias, cómo nosotros podemos ayudar a la comunidad. Amén. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que vienen, esos que están en necesidad? ¿Cómo podemos ayudarlos a que se pongan de pie? No, porque hay gente, especialmente en nuestra comunidad, que llegan, no tienen y están pasando necesidades y están. ¿Cuántos no quisieran que esta iglesia sea de bendición así? ¿No? Entonces Dios está poniendo gente que están sintiendo ser ayuda, abrir. ¿Me entienden? ¿Cuántos han dicho? Yo tengo en mi corazón, siempre está eso, de poder abrir un centro comunitario. ¿Me entienden? Pero ¿cómo lo vamos a abrir? How? ¿Cómo? Dígame. Si todos hacen su parte y todos ven la visión, podemos hacer cosas grandes. Si tú dices, Señor, yo voy a ser de bendición para bendecir a otros.
Entonces, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, siervos, las cosas van a ser diferentes. Amén. Entonces, porque muchas veces se queda en sueños y no lo podemos lograr porque no hay. Y no está bien eso. Ahora vemos, hermanos, en Génesis 13, 14 y 17, el momento, hermanos, que Abraham se separó de Lot. El Lot se fue para allá. ¿No? Ese momento, miren lo que Dios vino y le dijo a Lot. A Abraham. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Le dijo, lo que está impidiendo que mi bendición completa venga sobre ti, era tu sobrino Lot. A veces hay cositas que van a impedir que realmente la bendición se mueva en tu vida. No, dice, ok, ahora porque tu confianza ya no estás poniendo en Lot. Después que Lot se apartó de él, dice, alza ahora tus ojos y mira después el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será, ¿qué? Contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¡Wow! ¿Te imaginas? Él estaba diciendo, te estoy dando la tierra del frente, de atrás, de este costado, y también te estoy dando la tierra de tu sobrino. Lo que él escogió. Dijo, yo también te la doy esa tierra. Y eso se vio, porque después Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino de Sodoma y Gomorra, que después esa tierra quedó hecho polvo, ¿no? Después tuvo que irlo a sacar al cabezón de Lot. Y muchas veces nosotros caminamos por el ojo, las cosas que vemos, las cosas que queremos, las cosas que hacemos, y a veces nos metemos en cada problema, como decimos a los bolivianos, en cada chenco, ¿no? ¿Es por qué? Porque somos guiados, ¿por qué? Por la vista. Entonces muchas veces, siervos, nosotros somos a veces limitados a la bendición de Dios. Entonces hay cosas, estructuras que nosotros tenemos que cambiar y hacer y alinearnos justamente con las leyes que Dios ha establecido, ¿me entiendes? Y poner las leyes naturales para que esto funcione. Vemos la bendición de ese Abraham. Dice que cuando él le dijo que vaya a Egipto, ¿qué sucedió? Él estaba yendo con Sara, ¿no? Y llegó donde el faraón, ¿me entiendes? Y él la vio a la mujer, a Sara, y dice que era una mujer muy bella, ¿no? Y él dice que tuvo miedo, entonces le dijo a Sara, no digas que soy tu esposo porque me van a matar. Di que eres mi hermana. Estoy mintiendo a medias, porque era hermana de padre. No, estoy mintiendo a medias, pero era mentira. Entonces, ¿qué sucedió? El faraón la vio, dijo, esta va a ser mi mujer, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dios, hermanos, ¿te imaginas eso? Vos sin saber, agarras a la mujer de otro y estás ahí, ¿no? Él no tuvo ninguna relación todavía con Sara, nada, no hubo, pero Dios vino y le habló, tocas a esta mujer y estás fundido, en otras palabras dijo. Toca a esta mujer y va a caer la maldición sobre tu vida. Amén. Pero ¿yo qué hice? Dijo el faraón. Yo no sabía. ¿Me entiendes? ¿Por qué sucedió eso? Porque Abraham tenía la bendición y el faraón no era un hombre bendecido. Pese a que era la culpa de Abraham, dice, tocas a esta mujer y yo te... Y no fue la primera vez, fue después el cabezón hizo, más o menos dice que cuando ella tenía unos 65 o 66 años, Sara, cuando, ¿me entiendes? Ya era mayor. No era todavía una joven de 15, no. Ya era mayor, pero seguía bella. Y sucedió la segunda parte cuando ya tenía casi sus 90. Sara, ¿te imaginas? Tan linda esa mujer que igual a sus 90 años era bella. ¿No? ¿Cómo lo conservaba? Entonces Abraham volvió a mentir. Y otra vuelta a Dios, ¡bugum! Entonces Dios muchas veces cuando tú eres un hombre bendecido, hermanos, Él no se fue a las metidas de patas que hizo Abraham.
Cuando tú realmente entiendes la bendición que tú eres, muchas veces vas a meter la pata, pero tienes que reconocer y seguir adelante. ¿Me entiendes? Lo que sucedió con mis papeles para que tenga la residencia en este país, ahí yo reconocí realmente cómo es Dios poderoso. Porque cuando me hicieron meter la pata de llenar los papeles que estaba mal, ¿me entiende? Que a mí me hicieron llenar, no era mi intención. Me dijo, oh, ven, llenas estos papeles y te va a llegar un permiso de trabajo. Y yo, oh, ok, wow, too good to be true. Firmé, ¿no? Y a los meses viene y me llega la carta, voy a reclamar porque me dicen que ir a inmigración. Y viene, voy a buscarlo al que me hizo firmar la carta, había estafado a miles. ¿No? A miles. Y muchos a esos que ha estafado los han deportado. Porque cuando tú metes asilo político, tienes que demostrar que si tú llegas a tu país, te van a matar. No, es así. Aquí en este país te aceptan así. ¿Y a mí qué? En mi país ya estaba demócrata, cambió el gobierno, sí me persiguieron un ratito. ¿No? Con eso basta. Y yo, ok, amén. ¿No? Pero entonces el abogado me dice, I'm sorry, man, la regaste, I'm sorry. Tu caso va a ser y tienes que regresar. ¿No? En todo ese transcurso ya estábamos, nosotros con mi esposa, ya estábamos en Bolivia, ¿no, bebé? Nuestra mente ya estaba en Bolivia porque el abogado nos dijo, chao, ya no, vendan su casa, váyanse, junten lo que más puedan de dinero. Entonces en mi corazón dije, yo tengo la culpa y sí tengo que irme a vivir. ¿Me entiendes? Esto no está bien, lo que he hecho, I gotta go. En mi corazón ya estaba así que le había fallado a Dios y todo y tengo que irme. Pero ahí se vio la promesa, porque Dios me dio una promesa que yo iba a quedarme en esta tierra y que Dios iba a usar mi vida, había una promesa. Entonces Dios no vio la metida de pata y lo que hice en ese momento. Él dice, no, yo voy a mostrar mi gloria en ti. Y cuando fui, hermanos, al último juicio, al peor juicio, al que nunca se gana, Dios me dio la victoria. Gloria a Dios. ¿No? Entonces tú tienes que entender que cuando tú andas bajo esa bendición, no hay nada imposible para Dios. Dios se puede ir contra los jueces de un país y cambiar la mentalidad de ellos. Pero yo sé que soy un hombre bendecido. Entonces tenemos que comenzar, hermanos, a actuar así. Porque cuando tú sabes que eres bendecido y dices, yo voy a hacer esto, tienes que saber que con lo que tú haces vas a ser bendecido. ¿No? Por ejemplo, hay una hermana, la hermana Candy, ella ha abierto una pastelería. Y al lado, bueno, en la esquina, y su tienda es acá, es otra pastelería. ¿Me entiendes? Una pastelería que ya tiene más años que ella, todo eso. Pero ella sabe que es una persona bendecida y ha abierto su pastelería y ¡pum! Como la bendición de Dios. Ahí al lado. Es lo mismo que tú dices, voy a hacer tacos. ¿Cuál es la taquería más buena acá en la Hacienda? Ponte, ok. ¿Ah? ¿El burro qué? ¿El burro verde? Bueno, el burro verde, ¿no? O el taco verde, a veces que el burro verde, ¿no? Pero, oye, lo mismo decir, ok, el Señor me ha hablado y dice que voy a poner una taquería y la voy a poner el taco rojo y la voy a poner ahí al lado de esa taquería. Y si tú crees, tu negocio va a ser bendecido. Cuando tú decides, porque estas manitos son bendecidas. Entonces cuando hago mis taquitos van a ser los más ricos. ¿No? Que cuando vayan a la otra, no, voy a ir a probar aquella. ¿No? Y le vas a poner, te va a dar para que le pongas el sazón específico para que todos salgan chupándose tus... ¿No? Porque si tú crees en eso, así va a ser. Oh, no, ¿cómo voy a poner aquí al lado? Es que me va a hacer la competencia. Ah, come on. Si Dios te dice que pongas ahí, tú vas a ver. Vemos la bendición de Isaac. ¿Qué sucedió con Isaac? Isaac dice que había hambre en toda la tierra, desierto.
Pero Dios le dijo, siembra acá. Y él sembró y cosechó 100%. De acá a acá, desierto. Pero de acá a acá, la bendición de Dios. Es que cuando tú decides a creer, no hay nada imposible para Dios. Amén. Entonces, siervos, ahora lo que tenemos que trabajar y lo que vamos a trabajar es, si tú quieres volver, oírlo, de aquí a 2 semanas, voy a hablar todo lo que puede impedir tu bendición. ¿Me entiendes? Ahí ahora depende de ti. Si quieres oírlo o no lo quieres oír. Pero eso trabaja, siervo. Porque Dios no quiere que solamente estés, no, eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que tú seas bendición. Y no importa, hermanos, que sepas, no sepas, que me entiendes, no importa que no seas inteligente, no importa tu situación. Cuando la bendición de Dios está, se va a manifestar. Amén. Porque uno piensa que solamente tiene que ser uno inteligente y saber esto y saber el otro. No. Yo lo he experimentado en mi vida por años, hermanos. He llegado como ustedes. No sabía hablar inglés, no tenía papeles, no tenía nada. Pero cuando entendí que era un hombre bendecido, entonces yo por eso les digo, eso no limita. ¿No? Y Dios me bendijo por 20 años en una compañía. Entonces tenemos que ver, siervos, comenzar a caminar, porque Dios dice, yo quiero tu corazón. Y si realmente tú decides ser de bendición, prepárate que yo voy a derramar tremendas cosas sobre tu vida para que tú seas de bendición. Pero ahora si tú quieres comer el maná, de día en día solamente el maná, tu pancito listo para vivir, ¿ok? Es la decisión tuya. ¿Me entiendes? Dios respeta, Él no va a forzar a nadie, pero Él dice, yo quiero, ese es el propósito de Dios. Ustedes como padres, ¿cuánto quieren bendecir a sus hijos? ¿O quieren que coman asícito a sus hijos? ¿O quieren que vistan pobrecitos? No. El plan con nosotros como hijos, queremos que nuestros hijos sean bendecidos, ¿no? Que lo que yo tenga, mi herencia, pase a mis hijos. Es lo mismo de Dios. Entonces nosotros la herencia de Abraham la tenemos. Pero tenemos que comenzar a actuar basados en la palabra. Amén. Entonces, gloria a Dios, siervos, estemos orando, ¿no? Porque esa semana voy a acabar el servicio, porque nosotros para bendecir, nosotros como pastores queremos bendecir a la iglesia. Queremos bendecir, en ponerte manos, en bendecirte, ¿me entiendes? Para que tú comiences a caminar en la bendición completamente de Dios. Amén. Entonces, siervos, preparemos nuestro corazón para que de aquí a 2 semanas y declaremos, hermanos, Señor, yo necesito cambiar ciertas áreas. Hay áreas que necesitamos cambiar. Cada uno sabe, ¿no ve? Entonces, por eso ahí tenemos que hacer, ok, oigo la palabra, ahora, ¿qué yo voy a hacer respecto a esta palabra? Amén. Porque a veces lo que más difícil es poder cambiar eso. Por eso dice la palabra, no solamente ser oidor, sino tienes que ser hacedor. Y si tú comienzas a hacer las cosas, hermanos, vas a comenzar a vivir en esa bendición. Toda tu familia. Entonces la responsabilidad es de nosotros. Amén. Amén, siervos. Denle gloria a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.